Muy buenas noches para todos y todas. Nuevamente una bienvenida para ustedes a este canal de Peregrina María. Hoy con una conferencia, una charla sobre la Cátedra de San Pedro, fiesta del 22 de febrero. Y es algo muy especial esta fiesta porque Pedro es elegido por Cristo para estar al frente de la misión de la iglesia. Lo resalta el capítulo 16 de Mateo en los versículos 13 al 18. Y eso es lo que vamos hoy a tener presente en esta conferencia. Una fiesta que nos permite conocer, voy a hacer esta introducción, nos permite conocer todo lo referente a ese lugar, a esa silla, ¿sí? En la cual obviamente el primero que se sentó fue Pedro, ¿sí? Y luego vienen toda esta sucesión, ¿cierto? De diferentes papas en la historia de la Iglesia Católica. Sabemos que el primero fue Pedro y el actual es el Papa Francisco. Y ahorita hablaremos un poco sobre todo lo referente a esta cátedra. Los que han podido ir a peregrinar a Roma, al Vaticano con Peregrina María, entrar a la Catedral de San Pedro, se podrán dar cuenta de lo majestuoso que es este lugar, este lugar tan bello, ¿sí? Tan, digamos, centrado en la fe de la iglesia. Entonces, con esta introducción iniciemos nuestra conferencia de hoy. Los invito entonces para que nos vamos a disponer a la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije antes, del Evangelio según San Mateo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bueno, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por esta palabra, por este evangelio que nos ilumina en esta conferencia del día de hoy, por la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Una palabra que nos muestra cómo tú interrogas primero a tus discípulos para preguntar sobre en qué lugar te tienen y van diciendo que eres Juan, que eres Elías, que Jeremías, que alguno de los profetas. Y solamente uno de tus discípulos responde, tú eres el Mesías. Mesías que significa el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y lo bello es que Jesús le dice esa particularidad de que te lo ha te lo ha hecho, la revelación te la ha mostrado mi Padre que está en los cielos. Y entonces nosotros somos esos hijos e hijas que queremos siempre hacer la voluntad del Padre. Hoy más que nunca te colocamos en tu presencia, Padre amoroso, la salud de todas las personas que nos han pedido oración,
que nos han pedido oración por un trabajo, por una necesidad en general, por todo, por la salud de Ricardo, por la salud de Clay, por todos los que de pronto hemos estado con dificultades respiratorias, por la salud del Papa. por la salud del Papa Francisco, muy bien, y todos aquellos sacerdotes, religiosas, religiosos que en este momento de pronto están enfermos, pero siguen en pie evangelizando. Te pedimos también por todos las personas que están con enfermedades terminales, para que los fortalezcas, les des ese espíritu de, de amor, de aceptar la enfermedad con amor y seguir adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, y luego de este momento de oración, quiero que nos quedemos con esta frase de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es, digamos, una de las resaltar esa carta de Pablo a los Filipenses en la que deja esta frase tan importante. Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra por allá dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Con estas dos frases quiero resaltar esa tarea de evangelización de ese grupo de amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y en especial, obviamente, hoy con la cátedra de San Pedro. Pero, ¿qué es la cátedra de San Pedro? Su significado. Entonces, la cátedra literalmente es la sede fija del obispo puesta en la iglesia madre de una diócesis. Entonces, como el Papa está en Roma, ¿sí? Entonces, él es el obispo de Roma, ¿sí? El Papa es el obispo de Roma. Y obviamente, pues, además de ser el obispo de Roma, pues es la cabeza Ujú. de la iglesia en todo el mundo. Para Pues, nosotros hay algo muy especial que debemos tener presente y es que las palabras que dice Francisco el día de su posesión, el día de ese momento de recibir ese regalo que Dios le da de ser el líder de la iglesia, de ser in persona Christi, es decir, como todo sacerdote hace in persona Christi, es decir, cuando el sacerdote está celebrando no, Santa Eucaristía, pues ujú, obviamente eh, es la persona que hace la presencia de Cristo, es el que se hace la bendición sobre las ofrendas, el que puede convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Toma esa particularidad de fe, ¿sí? En cuanto a su ordenación, tanto sacerdote, episcopal, es decir, también la elección como papa, y es el que toma la silla. Y el Papa Francisco dice, me traen desde el fin del mundo a ser el obispo de Roma, ¿sí? Con esa humildad, con esa forma de ser de Francisco, ¿sí? Entonces, mostrar esa particularidad, es decir, la humildad, el servicio, la entrega, características de un papa, ¿sí? Sumamente importante. Y entonces, eso se llama cátedra o catedral, ¿sí? Allá donde ustedes se encuentran, cuando van a la catedral, hay una silla especial para ese obispo. Y el párroco de la catedral no se sienta ahí. Él se sienta en otra silla porque esa es exclusiva para el obispo de la diócesis. Sea la diócesis de
Guadalajara, de New Jersey, de donde nos encontremos, de Bogotá, acá en Colombia, ¿sí? Se sienta es el obispo o cardenal, obviamente también ese grado en la Iglesia Católica, ¿sí? De ser cardenal. Y es el símbolo de la autoridad del obispo y de la enseñanza evangélica. Entonces, en ese lugar, cuando vamos a una catedral, a una celebración con el obispo, pues es toda la solemnidad, todos los sacerdotes, todos los religiosos, religiosas, y el que preside, el obispo, siempre va con su báculo, con su mitra, ¿sí? Y es el que preside esa celebración. Entonces, eso es el Papa, es el obispo de Roma, pero con el título de ser el líder de la Iglesia Católica in persona Christi a nivel mundial. Obviamente, como sucesor de los apóstoles, está llamado a conservar y transmitir todo a la comunidad cristiana. Por eso es el encargado, obviamente, de hacer diferentes exhortaciones, cartas apostólicas, eh, todo lo referente a la evangelización, ¿sí? Esa es la tarea de el que se sienta en la cátedra de San Pedro. ¿Mm? Bueno, hablemos un poco de la historia, ¿cierto? De todo lo que esto se refiere. Entonces, es una gran celebración lo que vamos a vivir el 22 de febrero, sábado 22 de febrero, una fiesta que obviamente tiene como personaje principal recordar a nuestro primer papa, ¿sí? A San Pedro, porque es tener presente eso. Tú eres Pedro, ¿sí? O en arameo, kefa, que significa piedra, ¿sí? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia, asamblea, ¿sí? Eso es lo que quiere decirnos Jesús con esas palabras que le dice a Pedro. Entonces, para hacer un poco de memoria sobre Mateo capítulo 16 versículo 18, obviamente ya les acabé de decir. Estas palabras de Jesús marcaron, oigan muy bien, marcaron al gran apóstol como el elegido para seguir con la obra de Dios en el mundo, mientras Jesús regresaba al Padre. Por eso es muy bella esa palabra, el Evangelio. O sea, hay que enamorarse del Evangelio, porque es que Juan también resalta y dice, me voy a prepararles un lugar. Entonces, es importante tener presente eso, que Jesús inicia su misión, escoge unos discípulos a los que luego se les llamaron apóstoles, pero con una particularidad. Yo soy el maestro, yo les enseño para que ustedes después sigan con la misión de evangelizar, ¿sí? Sigan con la misión de evangelizar. Ahí en esta imagen pueden ver un poco cómo es ese referente de la Cátedra de San Pedro. Ahí vemos ese diseño que hay en Roma, en la catedral, ¿sí? Arriba, el Espíritu Santo, el que ilumina la iglesia, el Pentecostés, el que animó a los apóstoles a salir de ese lugar, de esconderse para la fuerza de empezar a anunciar la iglesia. Entonces, y hay que resaltar algo fundamental antes de que se me pierda la idea, y es que el que estaba a la cabeza en ese momento, después de Pentecostés,
fue Pedro. Su primer discurso, su primer momento de resaltar ese Espíritu Santo en su interior, ¿sí? Porque es muy bello lo que él dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 rápidamente, lo resaltamos, ¿sí? En ese primer discurso, ¿sí? Ahí donde dice, entonces Pedro en pie con los 11 les dirigió una voz alta con estas palabras, judíos y habitantes de todo Jerusalén, percataos bien de esto y presentad atención a mis palabras. No, estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues son las 9 montañas las que lo que pasa es que se están cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones, y hasta en los esclavos y esclavas derramaré mi espíritu aquellos días. Y así sucesivamente sigue diciendo ese hermoso discurso, su primer discurso como la piedra de la iglesia. ¿Sí? Ahí, después del momento de Pentecostés. Entonces, es que nosotros, como parte de la iglesia, somos bautizados, tenemos la tarea de siempre estar a la escucha del pastor de pastores. Como el Papa es el pastor de pastores, bueno, en persona Cristo y Jesús es el pastor, el buen pastor, pero el que por sucesión apostólica, obviamente, han pasado muchos papas, de Pedro a el Papa Francisco. Y esa es la enseñanza. Ellos continúan haciendo eso, llevando el Evangelio. Entonces, muy importante esto. La festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles. Bueno, una palabra, pues, jefe como tal, pues, obviamente a veces no es muy bueno decirla, ¿sí? Porque jefe, sí, no, no. Es como que Jesús parte y deja a Pedro como el que continúa ese liderazgo, digámoslo así, el liderazgo a esos seguidores de Jesús para continuar con la unidad de la fe. ¿Mm? Y obviamente eh, San Juan Pablo II, en muchos de sus grandes homilías, discursos, resaltaba esa labor que él hacía, ¿sí? Él estaba allí, él fue elegido para llevar el evangelio, para anunciarlo con su propia vida, ¿sí? Y entonces eso hace un papa, un obispo de Roma, dar, ¿sí? Como dice el evangelio, Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y eso fue una palabra muy fuerte para todos los que han llegado a la cátedra de San Pedro. ¿Sí? Yo no vine a ser servido, sino a servirle al Evangelio, a servirle a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, muy importante eso para nosotros. Entonces, palabras de, por ejemplo, de San Juan Pablo II, dice que en esta festividad la liturgia está enfocada en que es un ministerio muy singular que el Señor confió a hombres en sucesión por su fe, por su entrega, porque tenían diferentes características, cualidades, habilidades, y por eso tenemos más
más o menos, ahorita daré el número, 266 más o menos, de pronto ahorita Juanita me aclara si son ya 2000, digo, perdón, 268 papas, ¿sí? Contando a Benedicto XVI y el Papa Francisco, sumaríamos 268 papas, ¿sí? En ese sentido. Eh, pero hasta San Juan Pablo II creo que iban 266. Entonces, sí, el Espíritu Santo, quien es el que hace partícipe ahí en la elección del Papa, no olvidemos que es el Espíritu Santo quien toca el corazón de esos cardenales para elegir al sucesor de Pedro. ¿Sí? Esto no se elige por cuestión política, esto no se elige, no hay una elección, voto popular, ¿sí? No, quiero que elijan a este, no. Es el Espíritu, esto es con oración profunda, con meditación. Por eso es que de pronto cuando hemos visto momentos del cónclave, cuando están allá reunidos los cardenales y sale humo negro, ¿sí? Ese químico que se coloca en los papelitos de voto y sale humo negro, ese es el sentido de que todavía no se ha elegido, digamos, entre los idóneos para ser el papa. Entonces, en todo el mundo, el Papa Francisco ha elegido varios cardenales para ser elegidos, colegio cardenalicio se le dice, para ser elegidos papas, ¿sí? Entonces, hay a veces, como se dice, consagración de cardenal, Ujú. ¿sí? Pero ya, digamos que la edad pasa. Entonces, es un don que se le da a ese obispo o cardenal, digamos, ya nombrado cardenal, pero no puede ser, no entra en los votables, no entra en los de elección, ¿sí? Por la edad, ¿sí? Acá en Colombia, recuerdo un cardenal muy querido para mí, eh, José de Jesús Pimiento, que fue nombrado cardenal ya después de haber cumplido la edad de obispo, o sea, ya había pasado los 78 años, ya, ¿sí? Casi 80, y cuando recibió el gorro cardenalicio, ya tenía casi 85 años, 86. Entonces ya había pasado la edad para ser elegible como papa. Y de pronto ustedes han conocido historias de papas, el papa de la hermosa sonrisa, San Juan Pablo I, Pero, que duró solamente unos meses, como 2 meses, en el papado, ¿sí? Lo encontraron fallecido en su alcoba. Entonces, después llega la elección de San Juan Pablo II. Entonces, tener presente esto que estamos contando en este momento. Si Juanita, estás ahí, de pronto y nos aquí dices estoy, ya aquí ando. el número como tal de papas hasta este momento, ¿cuántos son? El anuario pontificio marca Ujú. 264. 264. 64. Sin embargo, entre comillas, son 266 hasta 2023. Ok, Pero hay que considerar que solo son 224 en el anuario porque Benedicto IX ok. fue 3 veces, formó parte del Elegido. papado en 3 ocasiones, Ujú. ¿sí? Entonces, 264, considerando una vez de Benedicto IX, 266, considerando las otras 2 ocasiones de Benedicto IX. Y frente digamos, el momento en que teníamos dos papas, ¿también están contados ahí? ¿O esa sí, no sé, no entran esos dos? Ellos No dos. están considerándose, Ah, solo bueno. se están considerando los que realmente participan a nivel Ujú. pontificado. Y cuando Ok. tenemos dos, no se consideran dos. Listo, Juanita. Ujú. Gracias por la información. Sí, Como siempre, ahí pendiente. Te lo agradezco de todo no corazón. tienes que hacer con gusto. Bien. Entonces, continuando con esta,
digamos, conferencia, charla de formación frente a esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, pues tenemos que recalcar que la misión del Papa, sí, la misión del Papa es indispensable. Se necesita un líder que lidere a todos esos obispos, arzobispos a nivel mundial, ¿sí? Y por eso, obviamente, tenemos que reconocer que la elección de un papa deja mucha alegría en el corazón cuando cambia, porque no olvidemos que siempre se había venido eligiendo a un papa romano, es decir, de Roma, pero cambia esa elección con nuestro Santo Padre San Juan Pablo II, Karol Wojtyla. ¿Sí? Él es polaco y se cambió. Se cambia ese momento de seguir una línea romana, es decir, que siempre había sido, entre comillas, un papa de Roma, y ahora pasó a ser un papa polaco. Y luego, obviamente, pasó a ser luego un papa alemán con Benedicto XVI, y ahorita tenemos un papa argentino. ¿Sí? Entonces, se va viendo como esa fusión del Espíritu Santo en ver, eh, digámoslo así, en muchos momentos eh, su presencia en el corazón de ese momento allí en el cónclave. No olvidemos que al momento de la elección del Papa Benedicto XVI, también el, nuestro querido Papa Bergoglio, ¿sí? Jorge Bergoglio, estaban los dos punteando esa elección en ese momento, pero obviamente por la efusión del Espíritu Santo, pues quedó nuestro gran teólogo, ¿sí? Ratzinger, como Papa Benedicto XVI. Entonces son cosas que uno lee y conoce y lo bonito de uno poder interactuar y conocer la historia desde Pedro hasta la historia de nuestro Papa actual, Francisco. Es muy interesante. Es una invitación que les hago para que conozcan la historia de estos hombres llamados por Dios y obviamente con la efusión del Espíritu Santo para ser los líderes de la Iglesia Católica. Pasemos entonces a un momento muy especial cuando el mismo Papa Benedicto XVI dice, la cátedra de San Pedro es ante todo el símbolo de la guía que Jesús ha querido confiar a los apóstoles, a sus sucesores en la edificación de la iglesia. Está en Roma, en la Basílica Vaticana, y es el símbolo de la unidad de la iglesia en la fe y en la caridad. Unas palabras de nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Y hablando de eso, Papa emérito, pues obviamente fue uno de ese momento, en el momento en que la iglesia se sorprende, muchos se sorprendieron, ¿cómo así que Papa emérito? Si solamente conocemos obispos eméritos, pero si es el obispo de Roma, ¿por qué? Pues obviamente por la edad, por la enfermedad, pues renunció. La mayoría de los otros papas, pues han muerto en el papado, ¿sí? Mientras que Benedicto XVI, obviamente, pues tomó la decisión de renunciar al cargo y obviamente tenemos ahora a Francisco por sucesión apostólica. Entonces, es importante tenerlo presente. Otra cosa que también debemos tener nosotros en cuenta es que el Papa San León Magno en uno de sus sermones expresó la belleza de esta celebración y quiero que lo tenga muy presente. De todos se elige a Pedro, a quien se pone al frente de la misión universal de la iglesia.
de todos los apóstoles y los padres de la iglesia, aunque en el pueblo de Dios hay muchos sacerdotes y muchos pastores, a todos los gobierna Pedro, aunque todos son regidos eminentemente por Cristo. La bondad divina ha concedido a este hombre una excelsa y admirable participación de su poder, y todo lo que tienen de comunión con Pedro, los otros jerarcas, les es concedido por medio de Pedro. El Señor pregunta a sus apóstoles, ¿qué es lo que los hombres opinan de él? Y en tanto coinciden respuestas diferentes, ¿sí? Ya lo leíamos en el Evangelio, pero cuando urge, que es lo que piensan los mismos discípulos, es el primero en confesar al Señor, aquel que es el primero en dignidad apostólica. Y entonces uno cuando entra a leer la palabra de Dios y descubre a un Simón un poco en su dedicación de pescador, que en muchos libros que se han escrito sobre Pedro, los exégetas biblistas dicen era una persona de carácter fuerte, de, digamos, de momento en el cual niega a Jesús, ¿sí? Y ese momento de negar a Jesús tres veces, entonces se vio la soberbia de Pedro, ¿sí? Y después muchos dicen, y ese Pedro que negó, cuando Jesús llega y le interroga, Pedro, ¿me quieres? Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ya iba en esa línea de decirle de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ahí ya Jesús entró en el corazón, las palabras de Jesús entran en el corazón de Pedro para hacerle ver que él sería el líder del grupo después de que Jesús regresara al Padre. Entonces, son muchas cosas que debemos tener presente. Pasemos ahora a un momento también especial. ¿Por qué celebramos la cátedra de San Pedro? ¿Ven esa imagen? Ahí obviamente podemos ver la mano de Dios hacia su Hijo, ¿sí? Resucitado y el símbolo de las llaves, ¿sí? Un símbolo muy especial, obviamente, de las llaves, que al final de el Evangelio decía, si tú atas en el cielo, ¿sí? Los pecados en la tierra también estarán atados en el cielo. Si desatas los pecados en la tierra, también estarán desatados en el cielo. Entonces, Él es el portador de las llaves, ¿sí? Portador de las llaves. Por eso el símbolo del papado, del escudo de los papas, así en cualquier diócesis hay un símbolo del obispo, un escudo que cada obispo diseña para, para ese momento de ser el obispo de la diócesis. Y en Roma, pues obviamente casi siempre el papa va a colocar ese símbolo de llaves, ¿sí? Muy especial. Entonces, acá vamos a resaltar esa parte de por qué celebramos, por qué, porque hay que celebrar esta fiesta, ¿sí? Porque es importante para todos los católicos en todo el mundo, ¿sí? Es una fiesta que nos lleva a comprender que, qué es el papado, ¿sí? ¿Por qué es importante, ¿sí? Saber el significado de ese momento. ¿M? Entonces, pongamos un poquito de atención y podemos, digamos, comprender.
Entonces, ¿qué representa la cátedra de San Pedro? Si bien existe una silla real en Roma, que algunos creen que fue utilizada por San Pedro, la silla de San Pedro representa el papado, la sucesión ininterrumpida, ¿sí? Nosotros somos los únicos de nuestra Iglesia Católica que tenemos sucesión apostólica, pero también están sucesión con los anglicanos, los ortodoxos, ¿sí? Pero las otras religiones que se han mostrado en el mundo, no, o sea, pentecostales, eh, menonitas, todas estas líneas no tienen un jerarca, ¿sí? No hay, mientras que la anglicana, la ortodoxa y la católica sí tienen esa sucesión porque reconocen la cuestión frente al primer papa, a Pedro, ¿sí? En esa línea. Entonces, ininterrumpida de papas a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia, dado por Cristo mismo, obviamente, en los versículos que hemos leído hoy. Otra cosa que también debemos tener presente es quién fue el primer papa. Pues todo lo tenemos claro. El primer papa obviamente fue Pedro. Nos lo narra el momento en el cual Jesús pregunta, ¿cómo se llama la sede del papa? La sede del papa se conoce como la Cátedra Petri, es decir, en latín Cátedra Petri, y que nosotros traducimos como la Cátedra de San Pedro. ¿Quién fue, obviamente, el papa con más tiempo en la historia? El mismo Pedro fue el papa con el reinado más largo, ocupando su cargo desde el año de la muerte de Cristo hasta algún momento entre el año 64 y 67 después de Cristo, cuando fue martirizado en la colina del Vaticano, obviamente allá cuando fue crucificado de la forma diferente a la que murió Jesús. El beato Pío noveno fue sucesor reinante más largo, obviamente. Su papado duró desde el año 1846 a el año 1878. El segundo sucesor fue San Juan Pablo II, que fue del año 1978 al 2005. Entonces, tener presente estos momentos eh, del papado. Por ahí hay este artículo de EWTN habla muy interesante frente a una pregunta. ¿Hubo papas malos? De los 266 papas que nos habla acá la cadena EWTN, pero ya tenemos claridad con lo que nos contó Juanita, que son 264. Solo unos pocos han sido verdaderamente problemáticos. Por un lado, el Papa Juan XII dio a luz un hijo ilegítimo y le dio tierras a su nombre y también a un amante. Luego estaba el Papa Benedicto IX, a quien se le acusó de simonía, el acto de vender cargos y beneficios. Y por último estaba el Papa Urbano VI, después de los cardenales conspiraran contra él, el Papa Urbano se quejó de que no gritaban lo suficientemente fuerte mientras lo torturaban. Muchos otros fueron simplemente hombres de su tiempo, participando en las intrigas de su época, ya sea para hacer avanzar su propia fortuna o la de su familia o la de la iglesia. ¿Algún papa es santo? Dice acá, los romanos siguieron, obviamente, los principios por los cuales el Señor mismo fue condenado a muerte. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Mateo 26, versículo 31.
Así el mismo Pedro recibió la corona de mártir, como el Señor le dijo que haría. Juan 21, versículos 18 al 19. Eusebio, en su historia eclesiástica, cita el origen de que Pedro vino a Roma y fue crucificado de cabeza, vos digo, cabeza abajo. El Papa Clemente, en el año 88 al 99 después de Cristo, en una carta a Corinto, toma nota del glorioso testimonio de San Pedro, como si la forma fuera bien conocida. Entonces, hay diferentes momentos de lo que estamos contando. Demos gracias juntos a Dios por haber fundado a su iglesia sobre la roca de Pedro. Nos lo dice en otra frase San Juan Pablo II. ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está enterrado San Pedro? Los huesos que se cree que pertenecen a San Pedro descansan bajo la gran cúpula y el altar papal de la Basílica de San Pedro, después de su martirio en el circo de Nerón en la colina del Vaticano, pero fue enterrado en un cementerio cercano. En el siglo segundo se construyó un pequeño santuario en el lugar, después de que Constantino legalizara obviamente el cristianismo en el año 313 después de Cristo, el emperador le dio el sitio a la iglesia y se construyó la primera basílica de San Pedro sobre el supuesto lugar donde enterraron a Pedro. Las excavaciones realizadas en las décadas de los años 1940 y 1950, debajo de la actual basílica renacentista, encontraron los cimientos de una iglesia de Constantino, el cementerio, numerosas tumbas paganas y debajo del área donde tradicionalmente se ha colocado el altar mayor, restos de, obviamente, son de San Pedro. Entonces mira cómo uno va conociendo un poco la historia de todo lo que hace referencia a la cátedra de San Pedro. ¿Quién fue el Papa después de Pedro? Después de la muerte y el entierro de Pedro, probablemente en el año 67 después de Cristo, Lino se convirtió en obispo de Roma y por tanto en papa. Según el escrito de San Irineo, en el siglo segundo fue designado de antemano. Dice así: después de los santos apóstoles Pedro y Pablo hubieron que hubieron fundado y puesto en orden la iglesia, se dieron el ejercicio del oficio episcopal a Lino. El mismo Lino es mencionado por San Pablo en su epístola a Timoteo, sucesor de Anacleto, ¿m? en las tales herejías encontradas en el libro 3 en numerales 333. Entonces, poco a poco uno va descubriendo con todo lo que uno investiga para estas fiestas de la iglesia, pues uno va conociendo un poco más de todo lo referente a lo que es la historia de los papas. El pontificado del Papa Lino concluyó con su propio martirio en el año 76 después de Cristo, y la iglesia conmemora su muerte el 23 de septiembre. Bueno, ¿cuánto dura el mandato de un papa? Una pregunta interesante. Creo que obviamente acá nos lo presentan de una manera, digamos, muy clara. Inmediatamente después de su elección como obispo de Roma, el elegido se convierte en papa. Oigan muy bien, como obispo de Roma, inmediatamente toma o se convierte él en el papa, permaneciendo así hasta el momento de su muerte. Si bien es poco frecuente, un pontificado puede terminar debido a una renuncia, como lo presenciamos recientemente cuando el Papa Benedicto XVI renunció en el 2013. De otra manera, un papa no puede ser destituido válidamente por ninguna agencia humana. Entonces, hay que tener presente eso.
También dice San Juan Pablo II lo siguiente: no dudéis que como fue para Cristo y para Pedro, así será para vosotros. Vuestro testimonio más eficaz será siempre el que está marcado por la cruz. La cruz es la silla de Dios en el mundo. En el Cristo ha ofrecido a la humanidad, perdón, en él Cristo ha ofrecido a la humanidad la lección más importante, la de amarse unos a otros como Él nos amó. Lo dice Juan 13, versículo 34. Hasta el último don de sí mismo. Papa San Juan Pablo II. ¿Cuál es el papel del papado? Entonces acá resalto algo muy clave. El oficio petrino continúa el ministerio de Cristo en el mundo, ¿sí? De manera visible para que la unidad de la iglesia sea conocida por todas las épocas, ¿sí? Entonces, tenerlo muy presente. ¿Puede el Papa contradecir la Sagrada Escritura? Si bien San Pedro, como apóstol, fue capaz de una revelación inspirada en sus escritos y enseñanzas, la muerte del último apóstol, San Juan, en el año 98 o 100 después de Cristo, puso fin a la revelación que había comenzado con Moisés y los profetas y se perfeccionó en Cristo. Nos lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Rápidamente lo resalto para que tengan presente lo que nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. Dice, Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Entonces, tener presente eso. Es decir, los papas no pueden contradecir ni cambiar, ¿sí? La palabra de Dios, ni agregarle ni quitarle. Ya se cerró con el Apocalipsis, el canon bíblico y hasta ahí, ¿sí? Y hasta ahí tenemos esa particularidad. En una ocasión, en una lectura que hice, recordaba a un papa que cambió, hizo un cambio en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Lo que tenemos hoy en día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, pero anteriormente se decía, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonaremos las deudas, ¿sí? La palabra deudas. Así estaba escrito realmente en griego el Padre Nuestro, ¿sí? Y un papa hizo el cambio a perdonar nuestras ofensas, pero es nuestras deudas, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, ¿de dónde obtiene el Papa su autoridad? Nuestro Señor mismo estableció pastores para su iglesia, quienes continuarían su ministerio y su rebaño, asumiendo los oficios de los sacerdotes, maestros, gobernantes de Israel. Si bien le dio este deber a todos los apóstoles, ¿sí? Se lo dio primero por separado a Pedro, diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero también, obviamente, resalta todo lo referente a que sería por sucesión. O sea, no, Pedro no se quedaría por toda la eternidad allí. Obviamente, los mismos apóstoles que fueron eligiendo a otros, ordenándolos en esa línea sacerdotal, pues también fueron llamados
a tomar ese lugar, ¿sí? En ese sentido. Entonces, termino con lo siguiente. La cátedra de San Pedro representa en el ábside de la Basílica Vaticana, es una escultura monumental de Bernini. Es un símbolo de la misión única de Pedro y sus sucesores de cuidar el rebaño de Cristo, manteniendo unido, manteniendo unido ese rebaño en la fe y en la caridad. Papa Benedicto XVI. Entonces, ahí tú es Petrus, tú eres Pedro. Y entonces tenemos en esta línea, en esta parte, resaltar, obviamente, algunos papas, ¿sí? Resaltar San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente, así, San Sisto primero, San Pío primero, San Víctor primero, San Calixto primero, San Urbano primero, San Fabián, San Cornelio, San Lucio primero, San Esteban primero, San Sisto segundo. Entonces vemos que algunos papas tomaron nombres, por eso siempre San Sisto segundo, Benedicto XVI. Hubieron Benedicto primero y llegaron hasta el 16. Entonces, ver todo este número, San Julio, San Ujú. Cirilo, ya lo había, San Atanasio primero, San Inocencio primero, San Sisto tercero, y así sucesivamente podemos ir contando todos esos 264, ¿sí? Pero la verdad, obviamente, que tenemos ahí San Pío X, ¿sí? También tenemos hay beatos, no todos llegaron a la santidad. El beato Víctor III, beato Urbano II, ¿sí? San Celestino de la Orden de los Benedictinos, hasta llegar a San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo I, ¿sí? El de la risa hermosa, San Benedicto y, bueno, Benedicto XVI y nuestro Papa actual, Benedicto Francisco. Francisco, Entonces, ahí tenemos esos sucesores. Son 266, digo 64, el perdón, 4. 64. Entonces, para que lo tengamos presente. Y con esto termino. Espero que esta conferencia, esta enseñanza de la Cátedra de San Pedro, pues haya marcado cositas importantes. Pero también es rico en este momento de pronto los que de Peregrina María que han estado en Roma, nos cuenten un poco de ver esa cátedra. Es algo monumental, es algo muy bello para los que de pronto quieran compartir esa experiencia de estar en la Catedral de San Pedro. Uf, Juanita alzó la mano. yo no he estado en Roma, espero estar algún día, que Dios me permita, pero tengo yo una duda desde hace muchos años. ¿Por qué se elige a Juan 12 tan joven? Porque Juan 12 tenía 18 años cuando lo eligen papa. Sí, Juanita, es una de las cosas sorprendentes, digamos, que se Ujú, ve en esta sucesión apostólica y obviamente, pues la historia nos muestra que fue uno de los papas más jóvenes, ¿sí? Son 18 años, pero de igual ujú. manera, digamos, su tiempo en el papado no fue mucho, No, ¿sí? No fue no, fueron mucho. 9 años, Ujú. más o menos 8 o 9 años. Sí, es Ajá. decir, y digamos, con esa ley que tenías que estar hasta que murieras, imagínate Ujú. 18 años y si hubiera sido el de El más más longevo tiempo, en el papado. ¿ve? Ah, ah, Pero por cosas, ahí es donde uno dice, obviamente, que el Espíritu Santo eh, hizo en el cónclave una lección sobre las actitudes que le vieron. Obviamente ujú. también uno hace la pregunta, ¿pero 18 años ya era sacerdote también a los 18 años? ¿O fue por
digámoslo así, una elección ya entre el cónclave que quisieron tener un papa joven, ¿sí? Para ver cómo sería, digamos, Ujú. ese liderazgo de fe en cuanto al anuncio del Evangelio. Ujú. Entonces, Bueno, desde ese punto de bueno. vista. Porque luego vino San Juan, hay también un San Juan segundo, Ujú. y San Juan primero, y así sucesivamente. Por ahí tenemos una mano levantada. Judith, Hola John, buenas noches. buenas Bueno, noches. Juanita, buenas noches. Buenas noches, Judith. Gusto en verla y escucharla. Ok, en cuanto a la peregrinación a México, las palabras sobran. Como dice mi ídolo Enrique Iglesias, realmente fue una experiencia religiosa. Muy, muy linda, Juanita. Yo creo que sabe muy bien eso. Gracias. Entonces, mi otra pregunta muy corta también es, John, ¿cómo sigue el Papa en estos momentos? ¿Cómo está la salud de él? ¿Ha sido el último reporte? Bueno, sé el reporte del día en que lo llevaron directamente a internar, ¿sí? Se complicó su salud, obviamente, una complicación de un momento a otro, pero digamos lo que ¿cómo se dice? El, el encargado del Vaticano de anunciar todo lo que se le está haciendo al Papa Francisco, a veces solamente va en proceso, no cuentan todo porque es obviamente algo interno, ¿sí? No Ujú, pueden decir, bueno, solamente dice, va evolucionando, ¿sí? ujú, Pero no pueden decir, no, es que está muy grave, no, solamente dicen, oren por el Papa, oren por su salud, pero no van a decir en esa parte de prensa del Vaticano que está muy grave. O sea, se supo que tuvo un bajón muy, muy fuerte. Eso sí se sabe, porque se ujú, vio en el momento en que digamos, eh, lo llevan a la clínica. Pero no olvidemos que frente a ser un líder eh, de la fe católica y obviamente político, todo esto se lo reservan, todo es reservado, ¿sí? Solamente, como te puedo decir, hay que orar qué por la horas. salud de él. Ujú. Ujú, Es orar. Esperar que nos digan más adelante su evolución verdadera, solamente dicen, va evolucionando, pero ujú, todo en las manos de Dios para la salud de ujú. nuestro líder en la fe. Ujú. Gracias. Con gusto. Que cuando se escribe en griego, la palabra deudas es sobre el contexto de la época, ¿sí? Ujú. Jesús les enseña, ¿sí? Porque era un contexto de la época en que las deudas eran constantes, ¿sí? Entonces se le pedía a Dios no solamente el pan de cada día, sino también perdonar esas Deuda. deudas que yo Ujú, tenía Deudas. con el otro, ¿sí? ujú. Entonces era como decirle a Dios, mira, Padre Celestial, tengo una deuda grande, ¿sí? Y entonces obviamente, como este papa que les cuento, que no recuerdo el nombre, pero voy a buscar mis apuntes de estudio de universidad para decirles claro el nombre de quién fue el que hizo este cambio la oración del Padre Nuestro, porque, o, digamos, es más fácil decir, Padre, perdonas nuestras ofensas como Ofensas. también nosotros perdonamos a A los que quien nos ofenden. Ajá. nos ofende, Ujú. ¿sí? Y por eso se tomó, se dejó más en esa línea que dejarlo en las deudas. Pero obviamente es antiguo, sí, es un griego, el griego koiné, que es el griego con el cual se escribió todo el Nuevo Testamento, y con palabras también en arameo, pero nos enseñaron, pues, digamos, con el catecismo del Padre Astete nos enseñaron ya, perdona nuestras ofensas. Como decíamos al principio, la elección del Papa no es por el pensamiento humano, sino por la efusión del Espíritu Santo en Ajá. estos cardenales que eligen, ¿sí?
uno ve la película de pronto o lee la historia de la elección de San Juan 23, ¿sí? Ujú. El Papa bueno, que se le conocía así. Y digamos, él llega al papado con una misión. Los que lo eligieron pensaron que iba a ser un sucesor de pocos años. Sí, fue de pocos años, pero le hizo un cambio a la iglesia muy fuerte y fue la convocación del Concilio Vaticano primero. Entonces, a él le debemos, a ese Papa le debemos que nosotros hoy en día podamos tomar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque anteriormente, con el Concilio Tridentino, solamente los clérigos eran los que podían tomar la palabra de Dios. Ellos eran los encargados los únicos que podían estudiarla, pero con el Papa San Juan 23 nos regaló a todos este primer momento a la humanidad. Y por eso el Papa Francisco le dio esa canonicidad de ser santo por ese regalo a la humanidad de abrirle las puertas con el Vaticano primero. Obviamente no lo terminó porque falleció, pero continuó su sucesor y por eso conocemos el Vaticano segundo, Concilio Vaticano segundo. Oh, Entonces, eso es muy importante. oh, sí, gracias, John Jairo, por Con, esta con información. todo gusto, estamos para Eh, servir. Ujú. y uno aprende mucho aquí con usted, a veces tanta cosa que uno no va con Dios y todo eso, pero en realidad a veces no sabemos ciertas cosas y se aprende y es bueno aprender cada vez algo. Ujú, Claro que sí, es ujú. verdad. Hay que aprender todos los días. Sí, Claro que sí, sí. con Dios delante. Ok, Muy bien, gracias. María. Coloquémonos en disposición para agradecerle a ese Padre de bondad por la compañía en esta noche, la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el ejemplo que nos ha dejado en la persona de la Santísima Virgen María y también no olvidar la presencia amorosa de Jesucristo presente en la Eucaristía. Señor, gracias por este momento, este compartir, esta formación que tuvimos en esta noche. Te colocamos en tu presencia nuestro descanso, nuestro despertar el día de mañana para seguir nuestras labores. Te colocamos en tus manos la salud de todas las personas que están pasando por enfermedades, ya sea una gripa, ya sea un malestar. El Papa Francisco, ese líder espiritual, ese líder católico que nos tienes en este momento, te lo colocamos en tus manos para que tú les des a él la salud y pueda seguir continuando con esa misión de seguir anunciando con su vida el Evangelio y que nosotros seamos templos vivos del Espíritu Santo y ser sagrarios de la Eucaristía cada vez que la recibimos. Mamita María, enséñanos a amar como tú, a obrar como tú, a orar como tú, para que siempre Dios Padre nos muestre ese en nuestros corazones esa bondad, ese amor de compartirlo con los demás, con los más necesitados, con los más vulnerables que tiene nuestra sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres y y bendito es bendito es el el fruto fruto de de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, Del y del Hijo, Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Una feliz noche para todos, abrazo en la distancia, cuídense mucho y que Feliz tengan noche. un feliz descanso. Gracias, John Gracias, Jairo. Que buenas Dios le noches. bendiga a todos. Que Amén. pasen unos días Gracias. muy lindos. Bye, Juanita. Yo.